Buen día, les saluda Jacqueline. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de Antecámara 7, la ley de la alquimia. La historia de la alquimia se remonta a muchos siglos atrás, desde la época de los egipcios. Ya se veía entonces la necesidad de transmitir este conocimiento sagrado, que nos guía hacia la redención del alma humana. Los grandes sabios alquimistas eran seres iluminados que conocían la sabiduría esotérica, los misterios del sexo, conocían la astrología, la medicina, el arte, la ciencia y la religión. Estos grandes sabios dejaron sus enseñanzas plasmadas en escritos, en gráficos y en un lenguaje sumamente especial y difícil de captar para aquellos que no tenían la preparación esotérica necesaria. Por ello, el curso de la alquimia nos sirve para desarrollar esa capacidad de entender los misterios sagrados del sexo y muy en especial la ciencia de las transmutaciones. Lo que ellos proponían era la transmutación del plomo en oro, y esto se refería enfáticamente a trabajar con nuestra personalidad, que es el medio de manifestación del ego. Así que había que transmutar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Y esto se lograba mediante la muerte del ego, que hacía que nazcan las virtudes del alma. De esa manera se lograba crear la piedra filosofal, que confería a los iniciados de la salud del cuerpo físico, facultades superiores y la vida eterna. Esta alegoría se refería a recuperar ese nivel del ser que nos ubicaba en los espacios superiores, cercanos al absoluto. Como ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos el rayo de la creación, y ahí nos ubicaron en el sexto orden de mundos o en el microcosmos, al cual lo rigen 48 leyes. Es muy importante reflexionar sobre esas leyes, debido a que las leyes nos indican los errores, y de esa manera, al estudiar las leyes y corregir los errores, logramos nosotros enmendar nuestras deudas y comenzar a escalar grado a grado esos niveles del ser que nos acercarían nuevamente al absoluto. Necesitamos practicar el principio inteligente de la castidad, que justamente es lo que nos enseña la alquimia, los misterios del sexo, para lograr la verdadera castidad, que es la sublimación de la sustancia sagrada, de la sustancia sexual, que nos otorgara el absoluto para volver nuevamente hacia esos mundos de felicidad que corresponden a los niveles superiores del ser. En relación a este tema, vamos a ver un video que nos explica la suprasexualidad que se daba antiguamente. Pasemos a verlo. En la tradición de la alquimia, la energía sexual está simbolizada por Mercurio. Nosotros encontramos las aguas de vida cuando con el bastón golpeamos sobre la fundación, la piedra, la roca. El antiquísimo ritual del bautismo es el símbolo de la transmutación de la energía sexual, la fuente de salvación.
Toda vida nace de las aguas o fluidos sexuales. Por eso, el poder creativo, suministrando la fuerza de esa energía electrónica sexual, implica una gran responsabilidad. En los tiempos de Adán y Eva, el sexo era solamente practicado en los templos y bajo la guía de los Elohim. El arcángel Gabriel y sus legiones de ángeles guiaban a la humanidad en este santo ritual, tal como es indicado en su recurrente intervención en la Biblia, al anunciar la llegada de un nuevo nacimiento. Gabriel es el regente de la luna y quien directamente influencia toda forma de concepción. En ciertas épocas del año, esposo y esposa viajaban grandes distancias para ser instruidos en los misterios sexuales. Esta es la raíz perdida en el tiempo de la práctica moderna de la luna de miel. Asimismo era como los ángeles supervisaban este santo sacramento. Ellos guiaban un solo espermatozoide a la unión con el óvulo en el momento preciso necesario para la gestación consciente y divina de una criatura. La despilfarrada expulsión de energía y semen a través del orgasmo no era y no es necesaria para la gestación de un hijo. Este es, efectivamente, el significado oculto del término Inmaculada Concepción. Inmaculada significa que no tiene mancha ni defecto, perfectamente limpio. Cuando un hombre tenga emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Comer del fruto de la sexualidad significa eyacular la energía sexual. El orgasmo significa despojarse de la divina energía que ilumina el alma para la satisfacción de la sensación bestial física. Así es como la energía destinada para la manutención de la vitalidad física y espiritual del individuo es expulsada a través del orgasmo. Adán y Eva, como símbolos de los hombres y mujeres de tiempos antiguos, comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento, o conocimiento secreto de la sexualidad. Ellos abusaron de la energía sexual de sus propios cuerpos al experimentar el orgasmo. Es así como ellos quebrantaron la regla más fundamental que se les había dado. Es muy importante que esta maravillosa energía que da al ser humano la habilidad para crear sea usada eficientemente, ya que esta energía está conectada a la misma fuerza energética que sostiene la vitalidad del propio individuo. Es bien sabido que la energía sexual está íntimamente relacionada con la salud de nuestra psiquis y de nuestro cuerpo físico. Esta no solamente es necesaria para el sostenimiento de la vitalidad física, y así como también de sus 5 sentidos físicos, sino que también la vitalidad de los 7 sentidos superiores que unen al ser humano a la divinidad. Sin la energía sexual, el alma se atrofia, se rompe nuestra conexión con Dios. Cuando nosotros eyaculamos la energía sexual, nosotros expulsamos la energía que estimula nuestros sentidos internos. Esta es la causa por la cual los que fornican, los que eyaculan la energía sexual a través del orgasmo, no pueden percibir a Dios directamente. El orgasmo está simbolizado en la manzana envenenada que se le ofrece a Blancanieves. Mientras esta es agradable en su sabor para los sentidos físicos, es un veneno para el alma. El comerla nos da como consecuencia la inconsciencia y sueños para la eternidad. La historia universal de damiselas y héroes virtuosos que caen en el sueño profundo es una alegoría que nos ilustra el sueño de la conciencia, o el estado en que el ser humano pierde su personal conocimiento directo de Dios y de las regiones superiores de la naturaleza. La humanidad de hoy está profundamente dormida a causa del abuso del árbol del conocimiento. Esta es la causa por la cual se les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento.
Antes de que la humanidad abusara del árbol del conocimiento, el sexo era tratado con el más profundo respeto y veneración, y el orgasmo era desconocido e innecesario para la humanidad. Esposo y esposa se unían en el acto sexual de acuerdo a las leyes que Jehová Elohim les había dado. Ellos disfrutaban del árbol del conocimiento, la sexualidad, mas nunca se comían su fruto. Este es el Génesis que marcó la diferencia entre el bien y el mal. Una humanidad que conocía solamente lo bueno comió del fruto prohibido y descubrió el deseo animal, el cual siempre conduce al sufrimiento y al dolor. Como acabamos de ver en el video, se nos ha hablado acerca de la castidad, de la suprasexualidad, y también se nos habló sobre las consecuencias de la fornicación. Pero, ¿qué entendemos por fornicación? El concepto exacto lo tenemos en Levíticos 15, del 2 al 3, que dice lo siguiente: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier hombre que padece flujo seminal es impuro a causa del flujo. En esto consistirá la impureza causada por su flujo, sea que su cuerpo deje de estilar el flujo o lo retenga, es impuro. Por esta definición entendemos que todo el potencial de la sustancia sexual que es producida por nuestro cuerpo físico y que es el resultado de procesos alquímicos, debido a que todos los alimentos que consumimos, el aire que respiramos, la energía que nosotros absorbemos mediante nuestro cuerpo vital, se ve finalmente plasmada en esa sustancia sexual que representa lo más sutil o lo más fino que puede producir nuestro cuerpo físico. He ahí la fuente de vida, que contiene un potencial energético que nosotros desconocemos, pero que si supiéramos utilizar correctamente, nos podría ayudar a regresar al lugar de donde algún día vinimos, que es el absoluto. Así que esta sustancia sexual no se debe expulsar en un acto sexual, ni tampoco se debe retener en el supuesto estado de celibato, sino que esta energía se debe transformar. ¿Y cómo transformar esta sustancia sexual en energía? Esto lo vamos a ver en varias clases a lo largo del curso, pero en especial vamos a prestar atención a que el comportamiento puede transmutar nuestra sustancia sexual en energía, y eso lo veremos más adelante. Así que la castidad se trata de esa capacidad de sublimar o transmutar la sustancia en energía. Por ello vamos a ver la primera pregunta para ir entendiendo los tipos de sexualidad. ¿Qué se entiende por sexualidad normal? Personas de sexualidad normal son aquellas que no tienen conflicto sexual de ninguna especie. Es la energía sexual que se halla relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo físico. ¿Qué entenderíamos por conflicto sexual? Cualquier pensamiento de tipo morboso respecto al sexo, o quizás miedos, ¿no? Miedos o tabúes que se generan desde la niñez y que se quedan grabados en nuestra mente. Un conflicto sexual también son determinadas manías y fantasías relacionadas con el sexo. Podríamos decir que una persona sin conflicto sexual tiene la mente limpia y las emociones puras. Es como cuando los niños expresan su cariño hacia las personas, su admiración y su alegría sin sentir ningún tipo de alteración
en su mente, en sus emociones o en su cuerpo físico. Es un sentimiento puro y a eso se refiere la sexualidad normal. Y hay que hacer énfasis en que está relacionada a la salud del cuerpo físico. Eso quiere decir que cuando nosotros no gozamos de salud ni de una larga vida, quiere decir que hay conflicto sexual, que se está perdiendo la energía creadora. Y esto se debe al ego, porque el ego, mediante la búsqueda de placer, nos hace perder constantemente la energía sexual, sobre todo el deseo de la lujuria, que nos lleva a esa mecánica de búsqueda de placer y dolor o mayores frustraciones. Y esto nos encadena un círculo vicioso en el que constantemente estamos perdiendo energías. Lamentablemente, la fornicación no se da solo por la lujuria. También hay fornicación cuando tenemos explosiones de ira o ataques de pánico o cualquier emoción extrema. También por el estrés, por sensaciones de miedo. Todas estas explosiones de energía o pérdidas de energía se deben a que el ego está haciendo uso de nuestra energía creadora. Pero para entender mucho mejor a qué se refiere esta pérdida de energía, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué se entiende por infrasexualidad? Son las personas cuya sexualidad está íntimamente relacionada con el pensar, sentir y obrar dentro de las complicadas esferas de Lilith y Nahemá. Gentes que odian el sexo normal, que se distinguen por su crueldad, homosexualidad, masturbación, adulterios, etcétera, etcétera. Hay algo que es muy importante recalcar en la sexualidad normal, y es que se respetan los ciclos reproductivos, es decir, se respeta el periodo de reproducción de la especie, que se da generalmente en las mejores etapas del año, llámese primavera y verano. Esos son los periodos de generación y son respetados por el tipo de sexualidad normal. Y esto es lo que no se hace en los casos de la infrasexualidad. Como vamos a ver en el gráfico, tenemos que en la parte inferior, que corresponde a los niveles inferiores del ser o de degeneración, vemos un símbolo de un círculo que tiene una cruz. Cuando el círculo está hacia abajo, se refiere a que la materia prima sobre el espíritu, y ese es el estado en que se desarrolla la infrasexualidad. Se prefiere el placer antes del respeto por lo sagrado. En la esfera de Nahemá, nosotros ubicamos a las personas que usualmente pierden su energía. Son todos aquellos que no conocen el valor de la sexualidad, el valor de la castidad. Por ello, son los matrimonios comunes o las parejas que conviven. Bueno, en estos casos es una pérdida de energía que realmente se da por ignorancia. También en esta esfera de Nahemá encontramos a las personas que tienen muchas parejas sexuales, llámese promiscuidad. También se encuentran las personas que cultivan mucho el cuerpo físico y la vanidad. Y también encontramos en este grupo a los extremos románticos o grandes sentimentales. En la esfera de Lilith encontramos la mayor perversidad.
Allí radican los seres que se dedican al sadomasoquismo, a la homosexualidad, a pervertir a menores, al tráfico o trata de blancas. Encontramos a los suicidas, a los asesinos de toda índole, a los pederastas y a todo lo que nos podamos imaginar en ese aspecto tan bajo de la perversidad. En esa esfera de Lilith, los seres actúan sabiendo lo que hacen, es decir, ellos causan daño y saben que lo hacen y continúan en ese comportamiento porque han encontrado de esa perversidad el mayor de los placeres. Generalmente estos individuos están condenados a la muerte segunda. Entonces la gran diferencia que encontramos entre las esferas de Nahemá y de Lilith es que los seres de Lilith prácticamente están perdidos. Los seres de Nahemá todavía tienen la posibilidad de recuperar la sexualidad normal y luego ascender poco a poco en esos diferentes niveles del ser que hemos visto para llegar al absoluto. Ahora la pregunta es, ¿dónde nos ubicamos nosotros? ¿En cuál de esas esferas nos encontramos de acuerdo a nuestro comportamiento sexual? Porque hay una estrecha relación entre la ubicación que tenemos en el rayo de la creación y el comportamiento sexual de los individuos. Lamentablemente estamos en el círculo de Nahemá, debido a que cualquier identificación nos lleva a la pérdida de energía creadora. Así tenemos que el ego es el causante de todas nuestras desgracias. Y el ego se produce en nosotros a partir de la caída del Edén. Por eso la ley inferior que vemos en el gráfico es la ley de la caída, que da origen a todas nuestras desgracias. Y el principio mecánico o el defecto psicológico es justamente la fornicación. Es por la fornicación que perdimos la capacidad de ver, de tener imaginación y atención para darnos cuenta del engaño del ego. Y todo este espacio inferior en el gráfico representa al sueño de la conciencia. El sueño más profundo de la conciencia está en los niveles más bajos. Cuando una persona llega al fin de su ciclo de 108 vidas, debe pasar por todas estas leyes inferiores hasta las 864 leyes que corresponden al abismo. Y estas leyes son necesarias porque hay que aprender cuál es el error que nos indica la ley. Y si corregimos los errores, tendremos la oportunidad de recuperar esa pureza original para volver nuevamente al absoluto. Tenemos dos grandes diferencias en bajar y caer. Bajan aquellos que respetan el sexo, que aprenden a trabajar con las leyes de la alquimia. Caen aquellos que no respetan la sexualidad y que se guían solo por la búsqueda de placer. Lamentablemente, la gran mayoría de la sociedad busca, mediante el placer, acallar las frustraciones internas que viven. Y todo esto hay que profundizarlo, hay que entenderlo bien, porque los deseos son los que hacen que nosotros caigamos en el error. Y justamente por eso, en la siguiente clase, en Filosofía Oriental, vamos a conocer ese proceso del deseo, placer y dolor. Ese proceso es el que nosotros realmente practicamos a diario, el que debemos de dejar, el que debemos de transmutar por un comportamiento equilibrado. Y eso solo es posible transmutando la sustancia sexual
en energía, porque la energía sexual pone orden en nosotros, en nuestros pensamientos, sentimientos y en nuestros actos. La energía sexual debe estar dentro de nosotros, en nuestro cuerpo vital, para que nuestro cuerpo físico marche con salud y bienestar. Como podemos ver en el gráfico, para la escala de esos niveles superiores del ser, necesitamos pasar muchas pruebas. Todas esas pruebas se basan en la castidad. El nivel de nuestra pureza sexual nos ayuda a ir paso a paso por ley de gradación en cada uno de los niveles superiores del ser. No debemos olvidar que nuestras energías se transmutan en el cuerpo etérico, que contiene 3 canales por los cuales esa energía será transmutada. En una primera etapa, la energía debe ser transmutada con el comportamiento diario. Esto nos lleva a la purificación de nuestras aguas de vida. Y ese es el trabajo de la suprasexualidad. Pero veamos el concepto de suprasexual. Son las personas cuya energía sexual se halla relacionada con el espíritu divino del hombre, que no abusan del sexo ni tienen aberraciones de ninguna especie. Entran en el 4º camino, en la esfera de la iluminación interna. Este 4º camino se refiere al matrimonio perfecto, aquel que vimos en la clase número 1, y para el cual decíamos se requiere de una preparación especial. Y es justamente la que estamos recibiendo ahora, conocer los misterios del sexo, que el matrimonio en sí es una alianza para purificar nuestras aguas sexuales y también para lograr rescatar esas virtudes o poderes del alma que nos ayuden a regresar nuevamente al absoluto. Así que esta alianza del matrimonio solo se puede dar cuando la pareja está preparada. Si no, de lo contrario, sería más bien una alianza para llegar al abismo, debido a que no se respetaría lo sagrado. La ley de la alquimia, en el aspecto de la suprasexualidad, se compone de 4 leyes. La primera de esas leyes es la ley el que da, recibe. ¿Cómo se procesa esta ley en la alquimia? Cada vez que nosotros dedicamos nuestro tiempo al estudio, la práctica, la reflexión sobre todos estos conocimientos que recibimos, estamos dando para el alma, estamos colaborando con nuestro proceso de regeneración. Esa es la forma más elevada de dar para el alma. También está el dar para el prójimo. Por ejemplo, colaborar en el hogar, en las diversas tareas que nos sea posible. Colaborar económicamente para solucionar algunos problemas familiares o quizás del entorno. También colaborar en el trabajo, tratando de dar lo mejor de nosotros en cada una de nuestras labores. Así que podemos dar para el prójimo y también dar para sí mismos. Qué importante sería que podamos dedicar el estudio de los libros y estas prácticas que vamos a comenzar a realizar durante las entrevistas en nuestro diario vivir. Luego de esta ley, el que da recibe, continuamos con la ley de la cruz. ¿Cómo se practica esta ley en el diario vivir? Pues siempre llegando a conciliar con los demás. Cada vez que se nos presente alguna discrepancia o una posible situación de conflicto, deberíamos nosotros tratar
de ponernos en el lugar de la otra persona, entender su punto de vista para llegar a un acuerdo, para poder de esta manera aprender. Porque cada vez que nosotros conciliamos con los demás, aprendemos algo. Podemos también reconocer qué es lo que se opone a buscar una conciliación. Y generalmente es nuestro orgullo. Así que cada vez que buscamos conciliar, estamos trabajando con el orgullo que siempre trata de imponerse. Es muy importante aprender a conciliar en todos los espacios, ya sea en el espacio laboral, como en la familia o con los amigos. Llegar a conciliar es aprender a convivir. Y estas dos leyes, el que da recibe y la ley de la cruz, nos ayudan a aprender a vivir de una manera inteligente, sin perder energías. Recordemos que el ego siempre busca conflictos, siempre busca imponerse. Y es la mayor traba para cumplir con estas dos leyes y sus principios: colaborar y conciliar. Si nosotros practicamos estas dos leyes con sus principios, logramos limpiar nuestras aguas de vida, es decir, logramos limpiar nuestra sustancia sexual, ya que en el semen, que tanto lo producen los varones como las damas, se plasman toda nuestra calidad de pensamientos y sentimientos. Así que este semen se va limpiando conforme nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y de sentir. Cuando practicamos la ley el que da recibe y colaboramos con los demás, dejamos de ser egoístas. Cuando practicamos la ley de la cruz y buscamos conciliar, aprendemos a convivir en paz y armonía. Todo esto se plasma en nuestra sustancia creadora y de esa manera se van limpiando las aguas. Luego se pasará a otra etapa más avanzada en la que entran dos leyes: la ley del Sahaja Maituna y la ley del arcano AZF. Estas dos leyes se practican ya con el trabajo propiamente sexual de la unión de la pareja, en la que por supuesto no debe haber pérdida de energía creadora y ambos deben elevar esa energía por el canal central de la columna vertebral. A esto le llamamos el uso de los canales de energía que vemos en el cauceo de Mercurio. Habíamos mencionado que hay dos vías o dos canales menores que se encuentran en los extremos. Esos canales son los primeros que se limpian con las dos leyes iniciales. Luego estaríamos preparados para comenzar a canalizar nuestra energía por la vía del centro, que se activa con la unión en pareja. Estos tres canales o estas tres vías por las que se eleva la energía en el cuerpo etérico están también simbolizadas en las fachadas de las catedrales mediante las tres puertas. Vemos que toda catedral antigua tiene dos puertas pequeñas y una central que es mucho más amplia. Esto simboliza por dónde debe discurrir la energía sexual transmutada, para que vaya despertando uno a uno los chakras que se encuentran conectados a la columna vertebral. Bueno, este trabajo es mucho más avanzado y lo veremos con mayor detalle en clases posteriores. No olviden que quien quiera subir tiene primero que bajar, es decir, comenzar por esas leyes, la ley el que da recibe y la ley de la cruz, porque de esa manera logramos nosotros trabajar con el orgullo y logramos disminuir esa libido o esa
o ese deseo sexual tan exacerbado que ocurre cuando las aguas están sucias, cuando no hemos aprendido a cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Bajar entonces significa comenzar a respetar ese proceso de purificación o de limpieza que debemos nosotros practicar mucho antes de la unión sexual con la pareja. También tenemos en la parte superior una frase que dice que el trabajo no es técnico, sino filosófico. Esto se debe a que no basta con no eyacular o no perder la sagrada sustancia sexual. No basta con eso. También debe haber ese trabajo de sacrificio y purificación de las aguas de vida. Así que el trabajo es a la par. Tanto hay que sacrificar esos hábitos inferiores como hay que transmutar o sublimar la sustancia sexual. Más adelante vamos a ver otros métodos para sublimar la energía, llamados pranayamas, mantras y otro tipo de prácticas que iremos aprendiendo. Por el momento podemos limpiar nuestras aguas y sublimarlas mediante la colaboración y la conciliación. No olviden que estos dos principios son elementales para lograr el despertar de la conciencia y nuestra purificación. Como decíamos, en la siguiente clase vamos a ver la filosofía oriental, que nos va a ayudar a reforzar este tema, porque el Buda también fue un alquimista, al igual que lo fue el Maestro Jesús, y nos dejaron enseñanzas muy importantes. En el budismo, el óctuple sendero, que nos marca 8 pasos para lograr la purificación y salir de este mundo del samsara, o el mundo de la ignorancia y el dolor. Muchas gracias por su atención y solo quisiéramos resaltar que cuando estudiemos realmente el deseo de la lujuria y podamos comprender las consecuencias que nos trae, realmente estaremos en capacidad de transmutar ese deseo lujurioso en sabiduría y amor. Y por ese camino lograremos la redención de nuestra alma y recuperar las facultades superiores del ser. Muchas gracias y hasta pronto.